Buenos días, profesor. Buenos días, días. Buenos días, chicos. ¿Cómo están? ¿Cómo han pasado su fin de semana? Muy mal. Entonces, Yo me acomodé. muy bien. Entonces, a ver. Me he fijado ahí en el Classroom, no había colgado la teoría, el texto de los determinantes, pero ya está, pueden revisar los determinantes, está ahí en el texto. Ahí en la semana pasada hicimos esta categoría gramatical, que también hoy día vamos a hacer una parte que nos falta, ¿no es cierto? Después vamos a hacer los pronombres. Para recordar entonces, todas estas son las categorías gramaticales. ¿Son los únicos o hay más? ¿Qué es tu criterio? Hay más. ¿Cuál más sería? Las categorías gramaticales, o también llamado clases de palabras, lo correcto es decirles categorías gramaticales, son conjuntos. A ustedes les han enseñado, por ejemplo, el conjunto universal en matemáticas, ¿no es cierto? Del conjunto universal tenemos subconjuntos o conjuntos más pequeños. Por ejemplo, el conjunto, podemos decir el conjunto de los números enteros, el conjunto de los números racionales, irracionales. También tenemos otros conjuntos, también podemos tener los conjuntos de las vocales, el conjunto de las consonantes, y así, o de las palabras. Lo mismo es acá. El conjunto universal, en su clasificación en lenguaje, sería las categorías gramaticales. Y tenemos esto, el sustantivo, el adjetivo, el determinante, el pronombre, el verbo, el adverbio, la preposición y la conjunción. ¿Falta alguno más? Sí, la intersección, profe. La intersección, muy bien. La intersección, justamente tenemos acá. Hola. ¿Cómo? Qué susto, ¿no? Eso también hicimos la semana pasada. Muy bien. Pero entre todas estas son las más importantes, ¿ya? Y dentro de estas categorías gramaticales, ¿cuál es la más importante? El verbo. El verbo. ¿Cuál es la característica del verbo? Que, o sea, se puede definir solo. Ya, puede estar solo. Y además de ello es la más variable, recuerden, la más variable. Todas las demás pueden tener, por ejemplo, género, número, pero el verbo tiene todo, por eso es principal, porque ahí nos da, por ejemplo, el tiempo. Las demás no nos dan tiempo, el verbo nos da tiempo. Solamente con una parte, ¿no es cierto?, del verbo. El adverbio nos puede dar tiempo, nada más, pero ahí queda. En cambio, en una sola palabra el verbo nos da todas esas características. Pero ¿qué es lo que no nos da el verbo? Género. Género. Lo único que no tiene, ¿ya? Ahora, entonces, las demás refuerzan en la oración y a las palabras. La otra importante también es el sustantivo. Por ejemplo, si yo digo un verbo, a ver, juego, listo. Yo puedo decir con un pronombre, yo juego. Ahora otro verbo, juega. Yo puedo decir, él juega. No sabemos quién, puede ser ella también puede ser, ¿no es cierto? Por eso el pronombre está reemplazando a un nombre o también a un sustantivo. Pero si la definimos con más precisión, entonces tendríamos que decir, José juega. Listo. Ya tenemos algo más preciso en un sustantivo. El pronombre solo reemplaza. Es más, él juega, yo puedo decir gato. Pero si yo digo gato juega, no tiene mucho sentido. Para que a ese sustantivo común que se llama gato, le falta algo más, un determinante. Entonces sería, si es gato, y como es masculino, tendría que haber un determinante masculino. El gato. El gato juega. O puedo decir, un gato juega. Es muy diferente decir, el gato juega,
A decir un gato juega, a decir este gato juega, aquel gato juega, ese gato juega. Muchos gatos juegan, pocos gatos juegan, o dos gatos juegan. Entonces, esos son determinantes, que también se parecen mucho al pronombre. Ya definimos la vez pasada que es un determinante, ya estamos recordando nada más ahora. Acá tenemos todas las... Un momentito, voy a ver si es que... Vamos a ver. Ya, entonces, ¿se visualiza en pantalla completa el PowerPoint? Sí, pero Ya. Seguramente la grabación se sale un poco mala, no entiendo por qué. Ya, determinantes tenemos acá. Como nos dice acá, acompaña al nombre y lo determinan. ¿Cómo así? Por eso se le llama determinar. ¿Cómo así lo determinan? Si es masculino o si es femenino. Hay sustantivos que no sabemos qué género son. O en todo caso, hay sustantivos que están en masculino, pero se escriben en femenino, el determinante, o al revés. Están en femenino, pero el determinante se escribe en masculino. Por ejemplo, águila. Águila podría ser la águila, pero ¿qué sucede ahí? Hay una cacofonía, un mal sonido. Entonces tendría que ser el águila. Y tenemos otros más. Sartén, por ejemplo. La mayoría dice el sartén. Una gran parte de la población dice el sartén. Sin embargo, es la sartén. ¿Ya? Todo ello. Entonces, por eso el determinante nos ayuda a reconocer si es masculino o femenino, porque hay sustantivos que no sabemos qué son. En cambio, el determinante sí, por eso le llama determinante, les va a dar ese reconocimiento si son masculinos o femeninos. ¿Bien? Tenemos diferentes determinantes. Tenemos, por ejemplo, el artículo, que acá, por ejemplo, acá tenemos uno mejor. A su vez, el artículo, el determinante artículo se divide en dos partes. Son los determinados y los indeterminados. ¿Por qué la diferencia entre estos dos? Por ejemplo, es muy diferente decir el gato. Cuando decimos el gato, nos estamos refiriendo tanto el hablante y el oyente conocen a ese animal, el gato. ¿Dónde se fue el gato? Ya se están refiriendo a alguien específico, ¿no es cierto? Puede ser que se llame, no sé, a ver qué se llamaría, pero Garfield. Ah, ya, ¿dónde se fue? ¿Dónde se fue el gato? Se refiere, entonces los dos conocen. A diferencia de decir un gato, es decir, un gato se fue. Un gato se fue. Entonces, no sabemos quién es, por eso es indeterminado. ¿Listo? En el caso de los artículos, tenemos uno, que no lo han puesto acá, que es el neutro. Es el lo. Pero este lo va a sustantivar automáticamente sobre todo a los adjetivos. Por ejemplo, bueno. Si yo le voy a poner, lo puedo poner al lado de un lo, entonces va a decir lo bueno, ya, eso ya es un sustantivo, va a sustantivar, ¿listo? En caso de lo. Entonces, en total de los artículos tenemos 9, ¿ya? Y algunos se parecen a los pronombres. Algunos se parecen a los pronombres. A ver. Acá tenemos, por ejemplo, acá tenemos el pronombre personal, él. Pero este lleva tilde. Por eso es muy importante tildar estas palabras. El determinante no lleva tilde. Así de sencillo. Tenemos también el pronombre la, pero también tenemos un artículo la. Los, las, lo mismo.
En estos casos, estos no se tildan, pero es el único, la única que se tilda es él, por ejemplo. ¿Por qué? Porque es un pronombre personal, se refiere a una persona. En cambio, los, las son pronombres átonos complementarios. Su mismo nombre lo dice, átonos. Tiene que estar enlazarse necesariamente una palabra. En la cadena hablada, tienen que estar, se juntan a otro, principalmente al verbo. En cambio, él, en un pronombre, ya tiene acentuación, o sea, tiene tono, no como los pronombres átomos. Están acá, a ver, ¿dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Acá están. Pero es parte de estos también, de estos pronombres átonos complementarios. ¿Ya? Sigamos, sigamos, sigamos. Tenemos los demostrativos. Entonces, los determinantes, artículos, tenemos también dos. Ahora tenemos los determinantes demostrativos. Como su nombre lo dice, demuestra. Nos demuestra si está al lado nuestro, o si tiene una distancia un poco más alejada, o si tiene una distancia lejana. Puede decir distancia media como está acá, o puede decir una distancia casi cercana. El hecho es que está intermedio entre lo cerca que está al que habla, o lejana a lo que habla. Tres fases. El que está a mi lado, vamos a ponerlo así. El que está un poco alejado a mí, y el que está mucho lejos. Por ejemplo, al que está a mi lado, por ejemplo, digo, a ver, todos, a ver, mm, este lapicero, si ustedes agarran ahí su lapicero, este lapicero, está cerca ahí, ¿no? Si no dicen ese lapicero, si dirían ese lapicero, entonces estaría un poco más lejos donde están ustedes. Ahora, si hay un lapicero más lejos todavía, aquel lapicero, ¿no? Ese es un demostrativo, está demostrando la distancia que hay. En femenino lo mismo. Esta, no sé, pues, a ver qué podría ser. Eh, Esta media. esta media, o sea, uno está poniendo esta media. Esta media eh, no me gusta, ya está. Esa media, está refiriendo un poquito más lejos. Aquella media, está más lejos. Igual, estos, en plural, tanto en singular y en plural. ¿Listo? El posesivo, ya su nombre lo indica, ¿no es cierto? Es de pertenencia. Si decimos, por ejemplo, el gato, este gato, puede ser esa gata, o la gata también. En el posesivo, ya es algo que me pertenece. Mi gato, o mi gata, si es mi gato. Como recuerden cómo está al lado los determinantes, por eso dicen, están al lado o acompañan al sustantivo. Y además concuerdan en género y número, aunque hay otras reglas que otras palabras no concuerdan, pero son reglas excepcionales. Pero en su mayoría concuerdan. ¿Listo? Entonces, mi gato, por ejemplo. Hay otra forma de utilizar también eh, el posesivo en primera persona, en singular. El gato mío. O si desean, la gata mía. La utilizamos poco, pero esas palabras, estos determinantes posesivos, son más utilizados en literatura, en escritos más serios. En lenguaje coloquial solamente decimos mi gato, mi gato. Y pocos son los que hablan el gato mío. Sobre todo eso, como les decía, eso se habla en literatura, se utiliza en literatura. Ahora, si uno empieza a hablar en lenguaje, en nuestros diálogos constantes, sería mejor todo. Una forma de expresarse con estilo. Muy bien. Tenemos también tus, sus, míos, tanto en singular y en plural.
Acá en tuyo, por ejemplo. El gato tuyo, ese es después. No decimos el tuyo gato, ¿no? El gato tuyo, igual el otro es mío. El mío gato, no tiene sentido, ¿no? El gato mío. Para poner el posesivo en primero, ahí ya se apocopa, o sea, mi, ya no es mío, sino mi gato. Mío gato no decimos, ¿no es cierto? Mi gato. Y si les mandamos después sería el gato mío. La idea es que los posesivos nos dan esa idea de posesión, de pertenencia. Tenemos otro, que este es el más, poquito más complicado y donde más la gente se equivoca. Tenemos los numerales. En los numerales tenemos cardinales, ordinales, partitivos, múltiplos. Los cardinales son los números naturales, a eso se refiere. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, por ejemplo. Tengo 20 gatos, hasta 20 gatos. Tengo 3 gatos, tengo un gato. Está numerales, ojo, es diferente a este indefinido. Tengo un gato, está señalando, según sea el contexto, está señalando, está enumerando, por eso se llama numerales. ¿Cuándo vamos a decir que es un determinante artículo? Cuando se refiere, no está contando, simplemente está diciendo, se refiere a un gato indeterminado, no sabemos quién es. En este caso se va a referir, cuando diga yo tengo un gato, se refiere al número. Eso depende del contexto en que se esté utilizando esas palabras. Entonces, 3 gatos, 4 gatos y demás. Recuerden, los determinantes acompañan al sustantivo, porque todos estos se pueden convertir en pronombres. ¿Y esto cuándo sucede? Cuando no hay el sustantivo. Ahorita vamos a ver, ¿ya? Lo puse en fácil. Ya. Estos son sencillos. Vamos a ver los ordinales, que se equivocan bastante con los partitivos. En la clase anterior que ya les había comentado. Tenemos primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, noveno, décimo. Después del décimo, en los ordinales, ¿qué viene? Primero, décimo. Décimo primero sería. Ah, décimo primero. O también, ¿cómo se le denomina? Un décimo. Esa es la forma correcta de utilizar los ordinales. No se puede decir, el maratonista llegó en el 11º lugar. Está muy mal. Por la simple razón que onceavo es un partitivo o fraccional. Es decir, a la unidad vamos a dividirla en varias partes. Por eso tiene que tener esa denominación parte. En una torta sí, porque estás dividiendo. Yo quiero la 11ª parte, perfecto, ahí está bien, porque se refiere a de toda esa unidad se ha partido en 11 partes, o tal vez en 15, pero yo quiero solo esa parte 11, o la 11ª parte. ¿Ya? En cambio, en un contexto que es de orden, por eso se le llama ordinal, ahí no se puede decir onceavo, sino undécimo. Perú está en el 11º lugar. No se dice en el 11º lugar, sino en el 11º lugar, porque está refiriendo a un orden. Por eso se le llama ordinal. Muchos comentaristas hablan de esa forma, deportistas, pues, ¿no? Hablan de esa forma. Ustedes escuchan en la radio, en la televisión, va a ver esos errores. ¿Listo? Que por eso tener cuidado con ello. Entonces, igual, en segundo, perdón, en el lugar 12, sería, claro, 12 sería décimo segundo o duodécimo. Principalmente son estas dos. Ya el tercero casi ya no lo utilizan, perdón, el 13. Sería decimotercero, pero se le puede decir tridécimo. El 14 se le puede decir tetradécimo. Y así, ¿ya?
Entonces, esos son los numerales. Los múltiplos, tenemos doble, triple, cuádruple, quíntuple, sextuple, séptuple y demás, pero no se utilizan muchos ellos, son los primeros. Yo tengo el doble de gatos. A veces se dan cuenta, siempre está al lado, el determinante siempre está al lado del sustantivo. Gatos, mira, por ejemplo, cada rato he dicho, ¿no? El gato, la gata, un gato, una gata. Este gato, esta gata, ese gato, esa gata, aquel gato, aquella gata. Posesivos, mi gato, tu gata, mi gata. El gato mío, la gata mía. En numerales, tengo un gato, tengo dos gatos, 3, 20 demás. Ordinales, mi gato llegó en primer lugar. O mi gato es primero, mi gato es segundo, mi gato mi gato llegó en segundo lugar, perdón, en undécimo lugar. También en los ordinales tiene que ayudarles con alguna otra palabra, por ejemplo, lugar, undécimo lugar. En cambio, en los partitivos es la palabra tiene que, la mayoría es en parte. Yo llegué o yo quiero el duodécima parte del pastel. O yo quiero la duodécima parte del terreno, supongamos, pues, ¿no? Los múltiplos. Yo tengo el doble de gatos. Otro, a ver, ya tenemos fraccionarios múltiplos. ¿Qué más? Distributivos también. Sendos gatos escaparon. Sendos. También puede ser cada gato escapó. Ambos gatos escaparon. Solamente tenemos esos tres en los distributivos. Ambos gatos escaparon. Ahí te vamos a ver rápido. Tenemos los interrogativos que, como ven, es fácil de reconocer. Son en preguntas. Tanto en preguntas o exclamación. Y los indefinidos que le han puesto acá aparte. Pero es parte también de... indefinidos. Determinantes indefinidos. Tenemos algunos. No tenemos la cantidad exacta. Al igual, más bien los numerales sí nos dan una cantidad exacta. 1, 2, 3. Doble también. En cambio, en los indefinidos no sabemos. Algunos, pocos. Sabemos que es de menor cantidad, pero no sabemos su cantidad exacta. Muchos. Sabemos que son hay harto, una cantidad considerable, pero no sabemos qué cantidad con exactitud. ¿Listo? Muy bien. Vamos a hacer esa diferencia ahora con los pronombres. Los pronombres tenemos acá los personales. Yo, tú, él. Lo que le llamamos también las personas gramaticales. Porque nos ayudan a conjugar verbos. ¿Listo? Yo, tú, él, nosotros, vosotros, ellos, ellas, ella también. Ustedes también. Sustituyan a las personas gramaticales. Listo. Tenemos los posesivos. ¿Recuerdan? Cuando le dije que se parecen a los determinantes, tenemos los posesivos. También tenemos los demostrativos. Están. Son los mismos. Mío, tuyo, suyo, tú, mi. Por ejemplo, mi gato juega. Ya no diríamos mi juega. No tiene sentido, ¿no? Sería el mío juega. Ahí hace un pronombre, el mío. El suyo, nuestro. Nuestros juegan, puede ser. Demostrativos, también igual. Este gato juega, indeterminante. ¿Y cómo sería en pronombre? Este juega. Ya no se encuentra el nombre o sustantivo. Por eso dice, los pronombres
sustituyen al nombre, o también un sustantivo, ¿no? Como se le denomina. Nombre o sustantivo es lo mismo. Igual tenemos los indefinidos. Uno, cualquiera, bastante, pocos, muchos. Muchos gatos juegan. Entonces, le quito gatos, muchos juegan. A ese mucho, cuando decía muchos juegan, ahí era un determinante. Perdón, muchos gatos juegan, ahí era un determinante. Pero si le quito gatos, muchos juegan. Ahí ya es un pronombre. La palabra muchos se convierte en pronombre. Numerales de la misma forma. Tenemos los 1, 2, 3 cardinales. Primero, segundo, ordinales. Después los múltiplos. Después los partitivos. Y también los interrogativos. Tienen que siempre sustituir al nombre. Eso tienen que tener presente. Muy bien. Y los relativos. Vamos a ver ahora. Los conceptos. Sí hicimos la anterior vez. Vamos a lo rápido yo. Definición, entonces, de determinantes, ¿no? Dice, son palabras gramaticales que van junto al nombre, ya sabemos eso, ¿no? Que delimitan su significado. Entonces, tenemos esta laptop. Es mi herramienta de trabajo. Tenemos los artículos, entonces, como ya les había comentado, tenemos en masculino el, y en singular y en plural los. Femenino, la, en singular y plural las. Neutro es lo. En los indeterminados tenemos masculino un, femenino una. En plural unos y femenino unas. En total tenemos 9 artículos, 9 determinantes artículos. Acá tenemos algunas excepciones. Nos dice, se utiliza el artículo masculino en un sustantivo femenino en caso de que se produzca la cacofonía. ¿Qué es la cacofonía? Es el efecto acústico desagradable. O si quieren decirle un mal sonido, que resulta de la combinación o repetición de un mismo sonido en una frase. Se refiere a esto de acá. La A y esta A. Pero esto ¿cuándo va a ocurrir? Cuando la palabra siguiente, la A, sea tónica, no necesariamente tilde, ojo, como sea tónica. Por ejemplo, si yo pongo, a ver, ahí está. Por ejemplo, H. Acá nos han puesto dos palabras que están tildadas, pero hacha no se tilda. Se dice el hacha o la hacha. La hacha. Hacha. ¿Por qué la hacha, chicos? No, el hacha. No sé, profe, me confundí. Ya, hay que tener cuidado esta regla. Nos dice, miren, la mayor fuerza de voz en la palabra hacha, ¿dónde se encuentra? ¿En A o en cha? En la A. Ah, Ah, listo. Entonces nos dice que, miren, se utiliza artículo masculino y sustantivos femeninos en caso de cacofonía. Ahora, ¿qué es una cacofonía? Dice, cuando se repite esa combinación de sonidos. Es decir, tenemos el artículo la. Tenemos el artículo la. Listo. La siguiente palabra, si es un femenino, tendría que ser un sustantivo femenino, como acá está hacha. Listo, hasta ahí está bien. El detalle es que la regla nos dice, si la siguiente palabra, que es un sustantivo, en este caso sustantivo, la mayor fuerza de voz recae en la primera sílaba, ya no tendría que escribirse un femenino, sino un masculino.
para que no se produzca ese mal sonido, por lo que se llama cacofonía. Entonces, esto sería el hacha. Ahora, ¿por qué? Miren acá. La águila es incorrecto porque hay una cacofonía. Acá la mayor fuerza de voz en águila es A, igual que árabe, la A. Y este es porque están tildados, porque son graves, pues, ¿no? Por regla general sabemos que todas las esdrújulas se tildan. En el caso de hacha, es una palabra grave. Eso quiere decir que la mayor fuerza de voz está en la penúltima sílaba. ¿Cómo contamos? Desde la derecha, ¿no? Última, penúltima. Entonces ahí está la mayor fuerza de voz. Entonces no debe llevar el femenino, porque se produce una cacofonía. Entonces tiene que ser el hacha. Al igual que acá. Tendría que ser la águila, pero como hay la águila, o sea, hay más que bueno, estamos acostumbrados a veces a escuchar, pareciendo normal, pero hay un esfuerzo en la águila, a decir muy diferente, el águila. Igual, la árabe, en vez de decir el árabe. Aunque acá no es correcto, es correcto, porque el artículo sí nos ayuda, en este caso es una excepción, sí nos ayuda, porque se refiere a un gentilicio, como nos dice acá. La árabe se refiere a una mujer, ¿no? El árabe sería un hombre. En este caso no. Cuando no son gentilicios, es decir, esto no es un gentilicio, es un sustantivo común. Entonces, sí es bien cierto que este es un sustantivo común, pero es un gentilicio, es decir, una denominación del lugar donde ha nacido alguien, en este caso árabe, pues, ¿no? Entonces, en conclusión, solo se va a poner masculino, el determinante masculino a las palabras a la palabra que comenzando o esté al lado del artículo femenino, si es que es femenino, que comience con una tónica. Ahí tenemos tónica. En este caso está tildado. Esto también es tónica, esta sílaba. Ahí está. Esta palabra, por ejemplo, es tónica. Ahí. Ahí es una palabra, perdón, sería la sílaba tónica, entonces debe llevar masculino. ¿Listo? Tenemos ahí, acá les dicen también que son adjetivos determinativos, pero en realidad también se le puede denominar determinantes demostrativos, por ejemplo. Acá le están poniendo adjetivos determinativos. Tenemos los demostrativos, los posesivos, los numerales. Tenemos dentro de los otros indefinidos que no los han colocado acá. Pero tenemos los demostrativos. Esta, estos, estas, ese, eso, esas, esos, esas, aquel, aquí, aquella, aquello, aquellos, aquellas. Posesivos. Mi, mío, mis. Mío, mía, míos, mías. De un poseedor. Varios poseedores. Nuestros, nuestras. Segunda persona. Tú, tus. Tuyo, tuya. Tuyos, tuyas. Estos los de acá ya les había comentado, son después del sustantivo. ¿Ya? Después. El gato mío, por ejemplo. O la gata mía. Mis gatos míos o mis gatas mías. No pueden ser antes. Pues no podríamos, nosotros no decimos, ¿no? El mío gato o la mía gata, pues, ¿no? Puede ser en romper algunos esquemas en poesía, sobre todo, ¿no?
son los que rompen las reglas gramaticales, pero correctamente son después, ¿listo? Después del sustantivo. Vuestros, vuestras. Sus, sus, suyos, suyas, suyos, suyas. Acá nos dice las formas mis, mi, mis, tu, tus y sus actúan únicamente como determinantes neutros. Es decir, no tienen género. No sabemos. Mi. Por eso mi gato, mi gata son neutros. No sabemos. No nos dice acá información. Pero sí nos dice otra información de persona. Los que sí nos van a poder decir en primera persona de un poseedor son los otros, los que van después del sustantivo. Por ejemplo, mío. El gato, perdón, claro, el gato mío o la gata mía. Estos siempre van a tener un determinante artículo. Un gato mío, en algunas circunstancias escribe, pero más es el gato mío o la gata mía, por ejemplo. Numerales tenemos de cardinales, ya les había comentado, ¿no? 1, 2, 3, acá. Lía ha comprado una regla. Ariana ha tenido 2 utensilios. Rosario tiene 2 hijas. Ordinales. Tenemos María obtuvo el primer lugar. Si estaría en el lugar 11, en el 11º lugar. En la segunda oportunidad, es la segunda oportunidad de Alan. Es la 12ª oportunidad de Alan. Este es el sustantivo, ojo, no esto de acá. En oraciones, ustedes cuando hagan oraciones, el sujeto tiene modificadores directos y modificadores indirectos, ¿no es cierto? Eso tienen que reconocer muy bien. Los que tienen enlaces, como por ejemplo la preposición, ya todo lo demás es un modificador indirecto. El sujeto es este. Muy bien. Otro, Caterine ha tenido a su tercer hijo. Es un orden. Supongamos que tenga, a ver, 11 hijos. No vamos a decir, Caterine ha tenido a su 11º hijo. Eso es imposible, pues, ¿no? ¿Cómo lo vamos a dividir a su hijo en 11 partes? No se puede, pues, ¿no? Es incorrecto. Por eso se dice 11º o 11º hijo. Está en orden. No puede dividirse, pues, ¿no? A un hijo, pues, ¿no? Múltiplos también tenemos acá. Se utilizan estos sufijos. Ble, plo, ple. Doble, triple, cuádruple. Miren. Recibió doble almuerzo. Este es el sustantivo. Cómprame un sándwich triple. Sándwich. Tenemos sándwich, es el sustantivo. Acá está triple. Puedo decir al revés. Cómprame triple sándwich. En este caso, cómprame un triple sándwich. Mi padre tiene el quíntuple de tu edad. El quíntuple de tu edad. Y partitivos. Lo que siempre hay confusión con los ordinales. El décimo, a ver, vamos a ponerlo acá. ¿Se mira mi Word? Sí, profe. ¿Cómo se lee esto? ¿Cómo se lee esa fracción? 1/11. Un onceavo, muy bien. Yo puedo decir también onceavo,
Es lo mismo. Es lo mismo. Decir un onceavo o u onceavo es lo mismo. ¿Listo? Y estos son partitivos. Es diferente a decir mm, décimo primero. Es muy diferente. O también un décimo, pues, ¿no? Un décimo. Un décimo. ¿Listo? Estos son lo mismo. Estos dos son lo mismo. Pero este no puede ser lo mismo, porque esto nos da la idea de lugar, de orden, por eso se llama ordinal. En cambio, este es de partitivo, de fracción, dividir la unidad, así como está acá. Esto no divide la unidad, esto lo que hace es dar orden. Por eso también cuando vamos a un edificio, yo vivo en el 11º piso. ¿11º piso? Eso quiere decir que si uno vive en el primer piso, de ese primer piso lo voy a dividir en 11 partes. Voy a vivir en esa partecita del primer piso o del segundo piso, la 11ª parte. No, ¿no es cierto? Tiene que ser en el 11º piso. Ahora, ¿por qué? Porque en el edificio nosotros se comienza a construir el primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno, décimo, 11º, 12º piso. Entonces, está en orden, por eso se le llama ordinal. Los partitivos, como sabemos, parten la unidad. Tenemos la mitad. ¿Cómo también se dice la mitad? Matemáticamente. ¿Cómo? Un medio. Un medio, profe. Muy bien. Un medio, sí. ¿Me cuentan? Lo mismo. La mitad. O medio pastel, ¿no? Mitad, ¿no? La mitad. Muy bien. Ahí. Listo. Hasta ahí los determinantes. Ahora vamos a entrar a los pronombres, que también lo vamos a hacer rápido. No es necesario de estar repitiendo lo mismo, porque son las mismas palabras, excepto los pronombres personales. Todos los demás son los mismos, miren. Ahí está. Uy. Entonces vamos a hacer la siguiente clase, los que se parecen a los demostrativos. En este caso vamos a ver los pronombres personales. Son yo, tú, ustedes, él, ella, ello, nosotros, nosotras, vosotros, vosotras, ustedes, ellos, ellas. ¿Por qué son personales? Porque reemplazan a personas, principalmente a personas, es más, a todo el sujeto. En cambio, los otros, los pronombres átonos complementarios, si bien es cierto que también reemplazan a personas, pero también a cualquier, es más, a una oración, a una palabra. Y tienen otras funciones, como por ejemplo de objeto directo, objeto indirecto. Los pronombres átonos. ¿Por qué son átonos? Porque solitos no van a funcionar. Necesariamente tienen que apegarse a alguna palabra, principalmente al verbo. Por ejemplo, lo quiero, la quiere, le quiere, me quiere, te quiere, se quiere. Los quieren o los quiere, las quieren, les quiere, nos quiere, os quieren, se quiere, o se quieren, en este caso plural, se quieren. En cambio acá, quieren yo quieren, o sea, no sale, ¿no es cierto? Ya se refiere exclusivamente a una persona. Y acá también, cada uno de estos está refiriéndose en exclusividad. Además que nos ayudan a conjugar los verbos. Tenemos terminales o preposicionales. ¿Por qué preposicionales? Porque están después de una preposición. ¿Cuáles son las preposiciones? A, ante, bajo, cabe, con, contra, de, desde, hacia, hasta, para, por, según, sobre,
durante, mediante, vía, pro. Por ejemplo, me quiere a mí. Es de mí. Igual, a ti, así, en sí. Y algunos llevan tilde y otros no. ¿Por qué? Porque esto se puede confundir con el... ¿Con cuál determinante se puede confundir este mí? ¿Qué determinante? Chicos, ¿con qué determinante se puede confundir para irnos? Este mí. ¿Mío? ¿Mío? Ya, pero ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama ese determinante mío? ¿De mí o mío? ¿Cómo se llama ese determinante? ¿Posesivo? Posesivo. Se puede confundir con ese, por eso es que se tilda. Y para que no haya esa confusión, si es pronombre o determinante, se tilda. ¿Y cuál es se tilda? ¿Cuándo se tilda el mí? Cuando es un pronombre. Ahí está. Igual el sí. Se puede confundir con el condicional. Una conjunción condicional. Sí. Si me quieres, yo vengo. Si me dices que sí, es una afirmación. Sí. Ese es, por ejemplo, una condicional. Si me dices que sí, ese sí es una afirmación. Entonces, acá es un pronombre cuando se refiere a una persona. Él volvió en sí. Es decir, él volvió en él. El mí. Muchos se equivocan en esta oración, en utilizarla también. Yo volví en sí. Tú volviste en sí. Él volvió en sí. ¿Qué oraciones están? ¿Todos están bien? ¿Todos están mal? ¿Uno está bien? ¿Uno está mal? ¿Qué dicen ustedes? Para irnos rápido, chicos. ¿Alguna idea? Profe, para mí la segunda está mal. La segunda ya. ¿Qué dice Cristel? Soy el productor de segunda llamada. La segunda también. La primera, ¿está bien también? Entonces. Ah, para mí sí. Miren, Profe, creo que le tilde. ya, miren, por eso está, miren cómo está acá el cuadrito. Pronombre singular, tercera persona singular. Él, ella, ello, sí. ¿En primera persona está el sí? No, está el mi y el ti. ¿Por qué está mal lo demás? El único que está bien es este. Nada más. Todos los demás están mal. ¿Por qué? Porque el sí es justamente lo que nos dice acá, pues. El sí significa tercera persona. Significa él o ella. Cualquiera de las dos. Un momentito, perdón, chicos, perdón. Entonces, si nosotros decimos, ahí está. Él volvió en sí, es decir, estamos diciendo, él volvió, así sería, él volvió en él, ahí, en él. Ahora, si diríamos acá, tú volviste en él, no tiene sentido. O sea, yo cuando me desmaye, vamos a poner en tercera persona, yo cuando me desmaye y regreso, resucito de mi desmayada, digo, yo volví en él, así digo, No. ya ahí está, ya ve. Yo no puedo volver en él. Yo tengo que volver Sí. en mí, ¿ya ve? Ahí está, eso es, en mí. ¿Tú volviste en él o tú volviste en? Sí. Y, ¿ya ve? Y ese no lleva tilde. Y.
Entonces, esa es la forma correcta de utilizar estas palabras. La mayoría dice de esta forma. Yo olvidé en sí. Bueno, esto no se escucha mucho, pero igual. Eso significa el sí. Ahí está en el cuadrito. ¿Ya? Muy bien, chicos. Nos quedamos acá. Esto ya lo he colgado en su Classroom para no olvidarme. Hasta la siguiente clase. Chau, chau. Cuídense. Ah, antes que me olvide. Antes que me olvide, chicos. Antes que me olvide. La profesora Fabiola, para la otra semana va a hacer todas las clases. ¿Eso qué quiere decir? Que yo